Amigos, tengan muy buena tarde. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Corporativo de Farmacias Similares. Soy la psicóloga Paulina Galván y bueno, les recuerdo rapidísimo nuestra línea de orientación psicológica, el 01800-911-6666 en la opción número 3, donde están ahí mis compañeros para atenderlos para cualquier situación. Ahorita vamos a hablar de un tema bastante interesante, así que si tienen una duda, ya saben, si quieren escríbanla a través de Facebook, desde Cine Radio, ¿no? Como saben, también estamos por Twitter, por YouTube. Entonces, amigos, si tienen algo que nos tengan que decir, alguna duda respecto al tema del día de hoy, con mucho gusto estamos aquí para resolvérselas. Y como saben, estamos las 24 horas. En el momento en que ustedes deseen recibir la atención, con gusto vamos a estar ahí. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de un problema de salud pública, ¿no? Que pues no va a distinguir ni edad, ni género, ni posición económica, y que infortunadamente es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Y que va a tener daños no solo en una parte de nuestro cuerpo, sino en gran parte de nuestro cuerpo. Es por eso que hoy vamos a hablar de adicción al tabaco y me acompaña el día de hoy el doctor Luis Fernando Díaz. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Él nos va a platicar, vamos a hablar con él acerca de este problema de salud y les voy a leer rapidísimo su semblanza para que vean por qué lo tenemos el día de hoy aquí y pues se conecten y no se nos despeguen de la pantalla. El tema va a estar bastante interesante. El doctor Luis Fernando Díaz es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en psiquiatría, certificado por el Consejo Mexicano de Psiquiatría en Patología Dual por la Universidad La Salle, en tratamiento de adicciones por el Centro de Integración Juvenil y realizó un posgrado en terapia familiar sistémica avalado por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Muchas gracias, doctor, por estar acá con nosotros el día de hoy. Y si podamos comenzar con este tema, porque justo le decía al doctor antes de entrar al aire, pues ya traemos preguntas, ¿no? Pero ya tenemos otras preguntas del público, así que si ustedes también tienen dudas respecto de esta enfermedad, ¿no? Como les decía, escríbanoslas rapidísimo para que podamos respondérsela. Y es un tema que da mucho de qué hablar, tenemos muchas preguntas acá ahora. Excelente. Con el doctor. Y doctor, si podemos empezar a hablar del tema, ¿cuándo hablamos de adicción al tabaco? ¿Cuándo hablamos de que solo es uso? ¿Y cuándo hablamos de cuándo es abuso en el consumo? Claro, es difícil como entender esta línea que parece un poco tenue. Para poder entenderlo. Quizá debemos de pensar cómo es que actúa el tabaco y qué es lo que ocasiona el organismo para saber cómo esta transición o este umbral. Entonces, lo importante del tabaco es que tiene alguna sustancia que se llama nicotina. Exacto. Aproximadamente un cigarro tiene entre 1 y 2 miligramos de nicotina. La nicotina es una sustancia, es un alcaloide hidrosoluble, quiere decir que se distribuye muy rápidamente y desde que lo tenemos en la mano está absorbiéndose en los dedos. Cuando lo ponemos en la boca, se absorbe todo en la cavidad bucal. Y cuando ya fumamos, todo el humo se dispersa a través de los pulmones. Parece como un mecanismo muy lento, pero en realidad tarda de 7 a 10 segundos, solamente de 7 a 10 segundos, en empezar a actuar a nivel cerebral. Una sustancia va a volverse muy adictiva dependiendo de en cuánto tiempo actúa. Exacto. Es la sustancia que más rápido actúa. Ni siquiera la heroína. Exacto. Cuando inyectamos heroína tarda mucho más tiempo. Cuando fumamos 7 a 10 segundos en que empiece a actuar. Cuando llega al cerebro tiene muchas interacciones, pero principalmente lo que actúa o lo que ocasiona la adicción es en un área que se llama núcleo accumbens, que libera dopamina, y esto genera una sensación de placer, de bienestar, de estoy tranquilo. Y la otra es el locus ceruleus, que libera noradrenalina, y esta sustancia nos ayuda a concentrarnos. Entonces, cuando fumamos, si las personas, o si han fumado ustedes, saben que, bueno, pues me siento como más activo, me despierta y me concentro. Esto sería como desde que la primera vez que fumamos, la primera vez que alguien probó un cigarro, pero si lo hacemos continuamente, lo que sucede es que el cerebro se adapta y esta liberación de dopamina es una liberación gigantesca. Sí. Digamos que
En un día normal estamos liberando dopamina. Cuando comemos liberamos un poco más, 150%. En algunas otras condiciones muy placenteras como el sexo llegamos hasta 200%. El cigarro está por arriba. Wow. Llega a 250%. Entonces es una cantidad muy grande de dopamina que el cerebro no está acostumbrado a utilizar. Y lo que hace a largo plazo es crea algunos receptores extra, porque si no está trabajando a marcha forzada. Estos receptores poco a poco se van produciendo conforme fumo 1, 2, 3, 5 veces, y como la nicotina es muy adictiva, en algunos estudios se ha demostrado que solamente se necesitan aproximadamente 20 a 30 días para desarrollar una adicción. Esto es generar estos receptores, y cuando baja el nivel de dopamina, generar algo que se llama abstinencia. Y estos síntomas de abstinencia son los que llevan a que yo quiera otra vez consumir. Entonces la cadena es consumir, crear receptores, crear abstinencia, y entonces aumento el número de cigarros, lo que se llama tolerancia. Ese sería como para entender a grosso modo cómo es que se desarrolla. No sería un día, no sería 2, no sería como yo fumé 3 veces, sino sería como un hábito que ya va siendo cada vez más frecuente y que genera mayor número de consumo de cigarros y síntomas de abstinencia. Y en este caso, por ejemplo, todas las personas, si en algún momento llegamos a consumir un cigarro, ¿caeríamos a fuerza como en una adicción? ¿O de qué dependería de que una persona sí pudiera hacerse adicta y que otra persona, pues a lo mejor ni cosquillas le hizo, ¿no? Claro. Sí hay, como en cualquier enfermedad, 3 factores importantes. El factor genético, la herencia, que tanto mis padres también fumaban, el factor individual, que ahorita lo vamos a mencionar más específicamente, y el factor social. Que tanto mi ambiente, mis amigos, en donde yo convivo, fuman. Pero hablando un poco más del aspecto individual, dependiendo de cómo procese la nicotina y toda la respuesta que acabamos de mencionar de la dopamina, voy a generar esta como adaptación. También es muy importante otros factores, como por ejemplo la nicotina sí es la sustancia más adictiva que conocemos. Entonces sí es muy importante que la nicotina sea así de potente, y la otra es que sea aceptada a nivel social. Exacto. Incluso pues no hace mucho tiempo sería normal que ahorita estuviéramos fumando, porque es como una actividad que se ve socialmente aceptada, que no genera problemas del comportamiento. Exacto. A diferencia de que aquí estuviéramos fumando cocaína o tomando un vaso de cerveza, que a lo mejor nos quedaríamos dormidos o empezaríamos a gritar o empezaríamos a hablar de otras cosas saliéndonos del tema. Exacto. El cigarro no, el cigarro permite que te concentres un poco más y que estés en tus actividades. Y eso se ve lamentablemente en muchos lugares. Afuera de escuelas venden cigarros, afuera del Instituto Nacional de Cancerología vemos a médicos fumando. Y es una actividad que no afecta la capacidad, ni afecta conductualmente, es decir, no limita. Por eso es que se acepta socialmente, y esto también posibilita a que esté accesible en cualquier lado. Podemos encontrar cigarros sueltos en donde sea, ¿no? Afortunadamente con las últimas políticas a nivel mundial y a nivel nacional, se ha limitado mucho el acceso a los cigarros y al fumar en espacios cerrados, pero sigue siendo muy importante el que socialmente sea aceptado, y de los factores individuales, principalmente hay algunos como alguna resistencia o alguna liberación menor de dopamina en general. Es decir, si normalmente yo tengo una liberación menor a la normal y por eso a lo mejor tengo algunos rasgos de ansiedad, algunos rasgos de depresión, cuando fumo no me voy a sentir como cualquier otra persona, sino me voy a sentir muy bien, me voy a sentir con energía, activo, o también si tengo alguna vulnerabilidad, algo que se llama déficit de atención, y me doy cuenta que cuando fumo, wow, me concentro y puedo hacer la tarea o puedo trabajar mejor,
no sería igual una persona que fuma y dice, oye, me siento un poco mejor, pero realmente también con el café me funciona, o durmiendo bien, o mejora pero un poco. Alguien que tiene un déficit en ansiedad, en depresión, en atención, y le damos un estimulante como la nicotina, dice, wow, es lo que necesitaba. Entonces, cada cerebro y cada persona vamos teniendo vulnerabilidades en las áreas del cerebro, como si fuera un rompecabezas, y hay a quien el cigarro es la sustancia increíble y le cae exactamente. Esto hablando a nivel cerebral. Lamentablemente, y lo que vamos a comentar más adelante, es que el cigarro causa muchos problemas, también a nivel mental, pero en el corazón, en los pulmones, en muchos órganos, poco se conoce a lo mejor que puede causar cáncer en el hígado, cáncer en la vejiga, cáncer cervicuterino en las mujeres, es un factor importante. A lo mejor solamente pensamos en los pulmones, también aumenta el riesgo de padecer leucemia, que es cáncer en la sangre. Entonces, da un pequeño beneficio, pero los costos, el daño al corazón y todo lo que ocasiona a nivel sistémico es muy grande. Entonces, la vulnerabilidad de cada uno de los individuos, digamos que determina el riesgo, pero seguimos siendo seres biopsicosociales que va a importar mucho en dónde estemos y, digamos, lo que hagamos. Justo, entonces, esto que nos comparte, evidentemente la adicción al tabaco tiene un gran impacto en la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo. Y en este caso, doctor, retomando un poquito la parte social, el que sea bien aceptado, ¿no? Socialmente, ¿usted consideraría que disminuye a lo mejor el impacto que tiene la adicción al tabaco? Y lo pregunto porque justo hace unos días me preguntaban, bueno, ¿y tú sabes si esta persona tiene alguna adicción? Pues me daba hasta pena decir, pues, que al tabaco, ¿no? Porque me iban a decir, bueno, casi eso no es problema, ¿no? Claro, no, por supuesto. Porque no, como dice, no tiene un impacto quizá en cambio conductual de primer momento, claro, ¿no? Pero que eso disminuya también como si el impacto en cuestión salud, o que demeritemos de, bueno, pues es cigarro, no pasa nada. Sí, quizá no se nota tanto el impacto porque solamente de manera directa me daña a mí y es a largo plazo. Exacto. Aunque, por ejemplo, en cifras de la OMS, cada año mueren 8 millones de personas por causas relacionadas directamente al consumo del cigarro, y de esas 8 millones, 1 millón se llaman fumadores de segunda mano, es decir, fumadores pasivos en la casa o también en el trabajo. Entonces, sí, no es tan dañino como, por ejemplo, consumir cocaína, que me puede dar un infarto, o las alteraciones conductuales que tiene el alcohol, que choco y ocasionan un problema social, es decir, me pongo agresivo, violento, ocasiono un choque, hay un daño mucho más grave, o la heroína, que sí es muy frecuente la sobredosis. El cigarro va lentamente, va dañando poco a poco, pero como si eso es sociablemente aceptado, los daños es la sustancia que más mata. Hasta el 50% de las personas que fuman se van a morir por algo directamente relacionado al consumo. Y, por ejemplo, en México tenemos 10 millones de personas que fuman temporalmente o esporádicamente, y 5 millones que fuman de manera diaria. Entonces, una cantidad gigantesca, porque ya sabemos que los que fuman diario no fuman uno, en promedio fuman 7 cigarros. Entonces, también la industria tabacalera es una industria multimillonaria que incentiva mucho el consumo, porque son miles de millones de dólares. Exacto. Entonces, el impacto sí es muy, muy, muy grande. A lo mejor no lo podemos medir de un cigarro, fumo hoy, pero a 10, 20, 30 años la cantidad de enfermedades que ocasiona relacionada a infarto y, por ejemplo, EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o cáncer, es muy, muy, muy grande, ¿no? Entonces, quizá lo difícil y lo complicado es decir, oye, pero ¿cuándo yo me vuelvo adicto? Porque no es en un momento, pero es muy difícil dejarlo, y por eso es que en muchas ocasiones la primera ocasión en que el paciente quiere dejar el consumo es cuando está hospitalizado por algo relacionado. Muchas veces es una tumoración, muchas veces son alteraciones ya en la garganta
y podemos medir la adicción. Se puede medir de muchas maneras, ¿no? Una es número de cigarros que consumes, leve menor a 5, moderado 5 a 15, grave mayor a 15, y hay algunas otras que tienen que ver con qué es lo que me pasa en el día a día. ¿Cuánto tiempo pasa desde que yo fumo el primer cigarro en la mañana? Si a lo mejor al mediodía, con el cafecito, desayunando, o lo primero que hago antes de cualquier otra cosa, menos de 5 minutos y tengo que fumar. También, si en lugares que está prohibido, por ejemplo en el avión o en lugares cerrados, he visto personas que se forman hasta delante del avión, aunque sean vuelos cortos, y salen luego correr a fumar. Dices, oye, nada, pasaron 2 o 3 horas. Sí, ahí se mide qué tan difícil es dejar de fumar en lugares donde está prohibido. Y por ejemplo, también si estamos enfermos de la garganta, tengo tos, me siento mal, y a pesar de eso, fumo. Dices, oye, pero tienes tos. No importa, ¿no? Entonces también es una forma de medir la adicción, y también si estoy aumentando el número de cigarros. Oye, fumaba 5, ahora fumo 10 o 15. Fumo cuando me siento estresado, cuando me tengo que concentrar. También, como actúa a nivel sistémico, tenemos receptores en todo el cuerpo, receptores nicotínicos, y hay algunos muy importantes en el sistema digestivo. Entonces es muy común que, oye, si no fumo no puedo ir al baño, porque sí aumenta la peristalsis. Entonces ayuda como a mejorar esta característica, y hay muchas personas que diario son 3 cigarros porque tienen que ir al baño, ¿no? Exacto. Justo, recuerdo que los tratamientos para el consumo de tabaco, bueno, a ver, empiézate a quitar los cigarros en una disminución gradual, y decían, bueno, no me quites justo el de la mañana, el de la comida y el de la cena, eso sí, ahorita no, porque justo les vamos dando como cierta propiedad al cigarrito que me tengo que fumar, porque me va a ayudar en algo, ¿no? Sí. Entonces, vamos rapidísimo a un corte, amigos, así que no se despeguen, que volvemos de volada. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Simichat. Gracias por sus preguntas. Ya tenemos varias aquí desde Facebook Live, y tenemos muchísimas también por acá. Entonces, vamos a apurarnos rapidísimo. Y antes de mandar saluditos, me surge la duda, doctor, porque ahorita usted hablaba de esta vulnerabilidad biológica, ¿no? A poder, no sé, adquirir esta adicción como tal al tabaco, pero me pongo a pensar la prevalencia de edad, ¿no? En la que estamos como para que alguien inicie su consumo de tabaco, que me pongo a pensar que lo deja más vulnerable a un joven, ¿no? Que a lo mejor ya una persona que biológicamente a lo mejor su cerebro ya se desarrolló por completo, ¿no? Exactamente, sí. En los datos que doy también, unos son de la OMS y otros son de la ENCODAT, la Encuesta Nacional de Drogas, Alcohol y Tabaco. La última que tenemos es del 2016-2017 y menciona el consumo, el inicio del consumo a los 13 años. Lo que también es muy relevante es el inicio del consumo diario. Eso. Y sería un año después, a los 14 años. Entonces es un consumo muy temprano, y sí, entre menor sea la edad de inicio, más difícil va a ser dejar el consumo. Esto es porque sabemos que la adicción es un aprendizaje mal adaptativo y que genera o que ocupa circuitos que cada vez son más rápidos que se activen. Y como cualquier cosa que aprendemos, es más fácil aprenderlas de niños, ¿no? Si tuvimos clases de inglés o fuimos a Estados Unidos y aprendimos inglés, fue como muy rápido, decimos, wow, los niños son como esponjas. Igual si aprendemos cosas, es más fácil que las aprendamos de niños. Esto lamentablemente también es con el consumo. Si empezamos un consumo no solamente de tabaco, sino de cualquier sustancia a los 10, a los 12, a los 14 años, va a ser más difícil
que se pueda quitar porque ocuparon vías muy esenciales para el desarrollo. Si ahorita ya a los 30, a los 40, a los 50 años alguien empieza a fumar, dice, oye, a lo mejor de repente me gusta, pero ya ni siquiera lo hago para pertenecer a un grupo social, o ya no lo hago para divertirme, solamente de repente por ahí un habano cubano para probarlo, pero es como muy esporádico. Sí, depende mucho de la edad y lamentablemente estamos viendo que es a muy temprana edad y casi siempre es la primera sustancia que consumimos. Es tan fácil de conseguir en la casa, de los familiares, de algún ser querido, en la escuela. Es quizá la primera sustancia por mucho en la que todos hemos consumido o los chicos, los adolescentes han estado consumiendo a muy temprana edad. En este caso, doctor, así como en el caso del alcohol, la cocaína y otras sustancias, la heroína, hay cambios a nivel cerebral, ¿no? Que se modifiquen ciertas estructuras. A lo mejor, como de primer momento, no vemos que en el tabaco a lo mejor haya un cambio, pero a largo plazo sí llega a haber cambios en la estructura o en el funcionamiento cerebral. Claro, por supuesto. Como te mencionaba, cuando el uso ya es consecutivo, hay una liberación menor de dopamina de lo normal. Entonces esto ocasiona estos síntomas de abstinencia y vemos a alguien con sueño, un poco irritable, estresado, con estreñimiento. Esto es porque normalmente nosotros liberamos dopamina todo el día, cuando comemos un poco más, cuando estamos contentos, cuando estamos con los amigos, pero esta liberación basal va disminuyendo, va quedando como un poco abajo y solamente nos sentimos un poco mejor cuando consumimos. La industria ha investigado muchísimo acerca de la industria tabacalera, de cómo funciona la nicotina, y ellos saben que cada cigarro, el efecto dura media hora. Entonces cada media hora estoy fumando y conocemos a personas que están fumando uno y con ese prende el otro. Entonces las cajetillas están diseñadas para que te duren todo el día. Son 20, 24 cigarros. Y es como la dosis para alguna persona. Lo han investigado a su favor. Exacto, no tienen mucha información y porque, por ejemplo, también los temas de combustión, hace muchos años recordamos a nuestros abuelos fumando algunas marcas que se tardaban un montón de tiempo en prender y eran así 5 o 10 minutos. Ahora han creado sistemas de combustión rápido para que el cigarro dure menos y la absorción de la nicotina sea mayor. Entonces esto también ocasiona a que sea más adictivo. Entonces ellos han hecho su trabajo y lo hacen muy bien porque ha crecido, ¿no? Pero tenemos que cada vez más preocuparnos por cómo prevenir este consumo y que a edades tempranas inicie, ¿no? Que está siendo muy, muy temprano. En este caso, por ejemplo, que empiece a haber esta disminución de dopamina, tendría que ver con la relación en que las personas cuando están intentando dejar de fumar caigan en niveles de depresión. Claro. Las principales razones por las que alguien vuelve a fumar es porque, la ansiedad crece y el deseo de fumar. Otra es porque tiene síntomas de abstinencia, anda irritable, no se puede concentrar. Y otra muy importante es que sí aumenta de peso. En algunos gremios, como por ejemplo bailarinas, actrices, cuando tienen hambre fuman y con eso se quita, fumar o cocaína, ¿no? Pero en bailarines, por ejemplo, es muy común en personas que tienen que cuidar mucho su peso porque fumar sí quita el hambre. Entonces, cuando dejo el cigarro y estoy acostumbrado a tener un apetito bajo, pues sí voy a tener más apetito y sí incrementa el peso. Y muchas personas no dejan de fumar porque incrementa el peso. Entonces, los tratamientos están diseñados, algunos tratamientos para evitar estos síntomas y que el paciente pueda dejar el consumo. Y en la encuesta, en la misma en CODAT, hasta el 80% de las personas que fuman han intentado dejar de fumar. Entonces, también muchos, hasta el 90% de las personas que se encuestaron saben que el cigarro es dañino, que puede causar cáncer, o sea, que genera muchas enfermedades y por eso lo intentan dejar de fumar. Y quizá los primeros días sean fácil, dejo de fumar 2, 3, 4 días, pero el problema es mantener de dejar de fumar mucho más tiempo, ¿no?
Okay. Ahora sí me voy rapidísimo con una pregunta del público, de Luis García. Dice, reduje el consumo del cigarro, ahora solo me fumo 1 al día, pero ese 1 no lo puedo dejar. Todos me dicen que sí pude dejar de fumar tanto, debería de ser más fácil dejar el último cigarro, pero no puedo. ¿Sigo siendo adicto o dice, ¿y cómo lo dejo? Claro, hay que evaluar qué es lo que está, desde la parte simbólica, qué es lo que está creando este cigarro, hasta la parte física real que está generando un bienestar. Entonces se tiene que evaluar primero qué características. El cigarro también, por ejemplo, afecta el sueño, afecta los estados emocionales, afecta la atención, y si este cigarro lo ocupo cuando estoy estresado la mayor parte del día, o para despertarme, o cuando me siento triste, hay que evaluar de una manera específica qué es lo que está ocasionando específicamente, y poder brindar un tratamiento para mitigar esa ansiedad o la dificultad de ir al baño, o muchas cosas que están haciendo que ese cigarro sea el más difícil, ¿no? El más difícil de quitar. Porque a lo mejor hasta lo puede, como decíamos hace ratito, ¿no? Hasta en algún momento en específico, ¿no? O sea, no es así de, bueno, me desperté y ahorita me lo fumo, o al ratito en la noche, ¿no? Sino que por lo regular tienen como un tiempo como en específico cuando se fuman esos cigarros en particular, ¿no? Claro, ¿no? Por supuesto. Aquí Lucy Soto nos manda saludos. Gracias, Lucy, por estar por acá. Mar Estrada dice, ¿qué puedo hacer para dejar de fumar? Cuando estoy muy ansiosa, tengo la necesidad de hacerlo, y si no lo hago, debo de comer comida chatarra. Exacto. Sí. También los principales problemas que tenemos en México son obesidad, tabaquismo, adicción al alcohol, porque en primeras etapas sí disminuye la ansiedad. Estamos ansiosos, estamos a veces tristes y comemos helado, comemos algunas frituras, o tomamos un whisky que estoy estresado, una cerveza, y sí funciona. Lamentablemente, si lo asociamos a que ese estado de bienestar o de mejoría es cuando lo hago, cada vez más va a ser, ay, es que hoy me siento igual estresado, ay, es que hoy solamente para dormir, hoy solamente para hacer estas actividades, y el uso va incrementando. Exacto. Hay que evaluar si nuestra amiga tiene algún problema de ansiedad, de control de ansiedad, y se puede, nosotros ocupamos como terapia psicológica, tratamiento y la evaluación para saber qué características hay, si hay alguna personalidad, síntomas de ansiedad, y podemos controlarlo de muchas maneras, porque sí, cuando se está dejando el cigarro, como le pasa, aumenta mucho la alimentación, entonces puede generar aumento de peso. Exacto. Y en este sentido, como decía, bueno, da esta sensación de bienestar, pero entiendo que es un bienestar a corto plazo y que no está permitiendo, o sea, ¿cómo decirlo? Como que no es una herramienta, digamos, tan asertiva, porque estoy dependiendo de algo, digamos, externo, a diferencia de aprender a autorregularme u otras estrategias quizá un poco más adaptativas o muchísimo más adaptativas y que no afectarían dentro de mi salud. Exactamente, ¿no? Sí, cada vez que tengo un problema estoy saliendo por esta tangente, a lo mejor 1, 2, 3 problemas no va a pasar nada, pero pasa que cada vez va a ser más difícil confrontar aquellos problemas y poder solucionarlo para quizá ir incrementando las posibilidades que tengo de desarrollar una vida normal, ¿no? Entonces sí, no es lo adecuado que se utilicen algunas herramientas, sino poder conocer cuáles son las vulnerabilidades, las debilidades, y incrementar también las fortalezas. Eso se podría hacer con un trabajo terapéutico y de la mano con, si es necesario, medicamentos, si es necesario, algunas otras alternativas. Justo, y me gustaría ahorita abordar la asociación que hay entre tabaco y trastornos psiquiátricos para poder también abordar esta parte de los tratamientos, porque sabemos que tratamientos nos pueden ofrecer muchísimos, ¿no? Claro. Pero que hay muchos que, pues la verdad es como para sacar solo dinero, ¿no? De esos que te prometen que en 6 horas dejas de fumar, o que no. Algunos otros que conocemos. Exacto, claro. ¿No? Y que, pues, podemos decir, ay, bueno, son buenísimos, pero que infortunadamente, que no lo son, y que infortunadamente dejan de lado qué hay detrás, ¿no? De haber mantenido esa adicción, ¿no? Que no es cualquier cosa, de primer momento es una enfermedad y que te lleva a la muerte, ¿no? Por ella misma, ¿no? Claro. Y en este caso, doctor, si podemos abordar si hay asociación justo entre el tabaquismo y trastornos psiquiátricos. Claro,
Sí, a alguien que tiene esta vulnerabilidad en donde cada vez que fuma la recompensa sea mayor, dependiendo de las características, puede o es mucho más, tiene mayor predisposición a tener algunas otros rasgos. Por ejemplo, es más común que pacientes que fuman desarrollen o tengan predisposición a depresión. Claro. Entonces, porque de esta manera cada vez que fumo me siento un poco mejor, me siento un poco más activo. También trastornos de ansiedad, trastornos de alimentación, déficit de atención, cada uno aumenta un poco, no quiere decir que todos los que fumen tengan a fuerza algo más, pero aumenta un poco el riesgo o está hablando de un cerebro que tiene una vulnerabilidad. Y ojalá y el cigarro viniera solo, pero muchas veces se asocia también cigarro más alcohol o consumo de alcohol y es cuando fumo o consumo alguna otra sustancia. Entonces esa vulnerabilidad está clara y puede ser la vía de entrada para cualquier otra sustancia. Ok, perfecto. Vamos rapidísimo a un corte, amigos, así que no se despeguen porque todavía hay muchísima información. Gracias. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Estamos con el psiquiatra, el doctor Luis Fernando Díaz. Muchas gracias por estar por acá, gracias, doctor. Y tengo aquí justo otra pregunta y lo que hablábamos hace ratito, doctor, ¿no? La aceptación social y cómo a veces vamos creciendo entre las familias, pues que vemos a varios familiares ahí fumando, crecemos con que eso es normal, con que no pasa nada y caer en el juego. Y justo aquí hay una pregunta de Rubén Galván Zúñiga, dice: doctor Luis Fernando, ¿qué posibilidad me ofrece la mermada autoridad moral para recomendarle a mi hijo que deje de fumar, ya que creció viéndome hacerlo y aunque ya tengo 8 años de haberlo dejado por completo, no sé cómo abordar el tema con él? Saludos y muy buen tema. Claro. Sí, esto lo vemos no solamente en tabaquismo, sino cualquier otra enfermedad. Hay dos tipos de herencia. Hay una que se llama gen pasivo, digamos, si yo tengo predisposición a la diabetes, algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad mental, mi material genético que dono aumenta o incrementa las posibilidades para que mi hijo lo tenga. Pero hay otro que se llama el gen ambiente. No solamente es como la herencia del ADN que hay como perdido, sino el ambiente que genero yo. Si genero un ambiente con violencia, si genero un ambiente a lo mejor caótico, sin orden, o este ambiente que generamos un poco de que yo fumaba, va a ser un incremento también de la predisposición a que una persona pueda desarrollar una enfermedad. No solamente tabaquismo, si mi familia vende a lo mejor pozole y es un poco más gordita, pues decir, oye, es que está difícil porque todos los días o 5 veces a la semana comemos pozole. Wow, ¿cómo me vuelvo más vegetariano o más que comer ensaladas, ¿no? Entonces, en este caso se tiene que evaluar qué tanto solamente fue la dotación de este material aislado y también qué tanto otros factores de riesgo hubo y si el chico está teniendo como un mayor consumo debido al estrés o algunas otras cosas. Quizá el consumo del cigarro en muchas ocasiones es el menor problema y estamos teniendo problemas de insomnio, problemas de depresión, problemas de ansiedad. Entonces tenemos que evaluar para poder concientizar y disminuir el consumo. Al final, quizá pudiendo prevenir esto, vamos a descubrir que de base hay algunas otras cosas por ahí ocultas, ¿no? Y en este caso, doctor, bueno, entiendo la preocupación de este papá, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor ya cuando los hijos son adultos, y a lo mejor llega el papá y le dice, oye, no lo hagas,
pues el hijo, pues ¿qué crees? Más al revés. Sí, ¿no? Entonces, pues sí, infortunadamente, ya cuando uno es adulto, ya también toma la propia responsabilidad de respecto a cualquier tema de la vida, ¿no? Y a veces cuando, a lo mejor hasta con la muy buena intención de sea quien sea para venirnos, justo como decía, abordar el tema con el hijo o con cualquier otro familiar, pues a lo mejor lo que puede generar más es una resistencia, como decía, ¿no? Para dejarlo y pues ahora más lo hago, ¿no? Exactamente, sí, a veces creamos como esta doble mensaje en donde te lo prohíbo y entonces en lugar de disminuirlo, crea un incentivo y este incentivo tiene que también que ver con pertenencia. A pesar de todo esto que dije de los genes, es muy importante el ambiente. En algunos estudios que se han hecho, hay casi el doble de posibilidades de dejar de fumar si algún familiar o algún amigo está también intentando dejar de fumar. Entonces vemos que la interacción, si a lo mejor la novia nos dice, oye, es que no me gusta el olor del cigarro o es algo insano, o a lo mejor hacemos algún deporte y vemos que merma nuestra capacidad física. Entonces sí es muy importante también el aspecto social en cualquier otra enfermedad y en esta. Ok, perfecto. Y retomando el punto anterior, doctor, de justo esta relación entre tabaco y trastornos psiquiátricos, me ha tocado acá en la línea, o nos ha tocado a los compañeros, nos hablan pacientes que tienen esquizofrenia o algún trastorno psicótico, y justo son pacientes que fuman mucho, ¿no? Y en algún momento los propios, justo tomando los familiares, es que mi mamá, mi papá, mi abuelita, quien sea, ¿no? Me pide que deje de fumar tanto. Sin embargo, tengo entendido que decirles, deja de fumar tanto, digámoslo así, más que ayudarlos por la propia condición de la esquizofrenia o del brote psicótico, en algún momento podría tener como una repercusión un poquito más grande, y con ellos el tratamiento también podría ser hasta diferente para que a lo mejor haya una reducción del daño. Claro. En casos tan específicos como estos, esquizofrenia, trastorno bipolar, el consumo no solamente es problemático, sino es muy grave. Es un paciente que tiene esquizofrenia o trastorno bipolar fuma 20, 30, 40 cigarros. En algunos casos con pacientes que tienen esquizofrenia, ellos refieren que aumenta la concentración y disminuye algunos efectos adversos del medicamento a veces que toman. Entonces se tiene que evaluar específicamente cada paciente para dar un mayor beneficio. Claro. Y a lo mejor no es de que al quitarlo, es decir, que quitarlo sea malo, pero sí en algunas personas que a veces dejan el consumo de un momento a otro, aumenta mucho la ansiedad. Y me ha tocado muchos casos de personas que algún familiar cercano tuvo cáncer y lo dejan de un día a otro y llegan al consultorio con crisis de ansiedad. Entonces sí, no digo que les pasa a todos, pero tenemos que hacer la regulación y ver qué síntomas se van a presentar cuando se deje el consumo, porque si no puede desencadenar algunos otros síntomas muy desagradables. En el caso de trastornos psicóticos, los pacientes pueden estar muy ansiosos, pueden generar insomnio, pueden generar muchas alteraciones, pero hay que ver en estos casos muy específicos qué es lo que está generando y el paciente qué refiere, si de verdad le ayuda a concentrarse, si le ayuda a disminuir estos efectos adversos, pero esos son casos muy específicos y que también hay que valorarlos como de una manera muy específica para determinar cómo le podemos ayudar. Exacto. En cualquier paciente es ideal iniciar un tratamiento. A lo mejor en un paciente que tiene esquizofrenia y fuma 40, 50 cigarros al día, iniciar el tratamiento para dejar de fumar también es esencial. No solamente decirle que lo deje, sino dar el tratamiento adecuado para que lo vaya disminuyendo poco a poco. Sí, porque como decimos, no es así tan sencillo como me lo quito de un día para otro y las complicaciones que pueda tener en poquito tiempo. En este caso también hay diferencias entre la comorbilidad y más bien frente al género, ¿no? Entre hombres y mujeres, hay diferencias entre la comorbilidad y la adicción al tabaco. Claro. En términos generales sí hay diferencias, incluso independiente del consumo. Las mujeres de manera evolutiva tienen muy desarrollado todo el sistema de las emociones, el que se llama el sistema límbico, porque han tenido que interactuar o comunicarse de una manera directa
con los bebés desde hace 40,000 o 50,000 años. Entonces es más común en mujeres que desarrollen trastorno de ansiedad o depresión, a diferencia de los hombres, que sí somos como más agresivos, más impulsivos, y que es más común el déficit de atención. Entonces, en esa pequeña diferencia evolutiva también recae el consumo de tabaco, los hombres más en aspecto agresivo y las mujeres más en aspecto emocional. Ok, perfecto, doctor. Vamos rapidísimo a un corte, así que amigos, no se despeguen porque creo que estamos a punto de acabar el programa, ¿verdad, Paquito? Entonces no se despeguen porque todavía hay mucho. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Simichat. Y sí, estamos en el último bloque, así que nos vamos a ir de volada, porque bueno, justo en todo el programa han aparecido los datos del doctor y de Cambia, que es un lugar donde están especialistas, ¿no?, en salud mental, en donde también, si tienen alguna duda, si se quieren acercar a ellos, por favor pónganse en contacto. Y doctor, si nos pudiera hablar un poquito de cuál es la labor de Cambia. Claro. Lo que hacemos en Cambia es identificar qué es lo que está pasando, que una persona está consumiendo tabaco. A veces puede ser en algunas etapas críticas que está aumentando el consumo, o que ya ha intentado varias veces dejarlo de consumir y vuelve 2-3 días, 2-3 meses y vuelve. Entonces hay muchos programas de tratamiento que cada uno lo hacemos individualizado. Y es muy importante en algunos casos, digamos, prevenir los síntomas de abstinencia. Entonces, en algunos casos utilizamos medicamentos, vamos dando medicamento que va mejorando la ansiedad, que va disminuyendo el deseo de consumir, hasta que el paciente diga, este es el día que dejo de fumar, y el medicamento se deja aproximadamente 8 o 12 semanas, para mitigar toda esta respuesta que a veces el consumo de cigarro provoca: ansiedad, enojo, somnolencia, estreñimiento, hambre, falta de atención, y después se quita el tratamiento, ¿no? Entonces es muy importante, porque cada vez que dejamos el cigarro hay una respuesta. Sí. El tratamiento está enfocado a limitar esta respuesta, y de cada paciente es diferente. A lo mejor yo lo dejé y me puse más irritable, o yo lo dejé y me dio insomnio, o yo lo dejé y no podía ir al baño. O sea, cada persona es totalmente diferente. Claro. Se analiza también si hay algunos otros factores. Oye, es que cada vez que me peleo con mi esposa, o cada vez que hay alguna junta muy pesada, o está habiendo problemas en el trabajo, con los hijos, muchos problemas que pueden existir, cada uno es diferente, ¿no? Claro. Entonces, o si yo ocupo el cigarro para concentrarme, y ahorita estoy en épocas de exámenes finales, por ejemplo, nosotros los médicos hacemos guardias, y es muy común a las 2 o 3 de la mañana salen los médicos a fumar porque quita el sueño. Sí. Entonces dices, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede cambiar? ¿Se puede generar alguna otra respuesta que sea más benéfica, que no genere un daño a largo plazo? Porque si ocupamos esta herramienta, a lo mejor hoy funciona, pero mañana van a ser 2, 3, 4, 5. Exacto. Y lo más importante es prevenir a largo plazo que hayan enfermedades tan graves como el cáncer de pulmón, que es muy frecuente. Y en este caso, por ejemplo, doctor, ahorita que hablaba de los tratamientos, ¿cuáles serían como los tratamientos más eficaces, ¿no?, para la adicción al tabaco, ¿no? Porque decíamos hace un momento, pues, nos pueden vender muchísimos, pero infortunadamente no están evaluando realmente qué es lo que está pasando con esa persona, y llegan en grupo y todos parejo, ¿no? A ver a quién sale mejor, ¿no? Exacto. Nosotros hacemos una valoración inicial para determinar cuál es la estructura, cuál es el funcionamiento individual, de pareja, familiar, en general el funcionamiento psíquico de una persona, y de ahí determinamos diferentes factores de vulnerabilidad que podemos potenciar. A veces es necesario terapia psicológica, a veces es necesario el parche de nicotina, medicamentos para disminuir la ansiedad, medicamentos para bajar el hambre, el apetito, para mejorar y poder dormir. Y después de esa valoración creamos un programa. Si ya van muchos años de consumo, tenemos una neumóloga que hace un estudio que se llama espirometría,
y ahí detectamos si hay algún daño. También es muy importante porque el tratamiento de la neumóloga puede mejorar la capacidad pulmonar. Sí. Entonces vemos que estamos absolutamente de una manera multidisciplinaria. Se hacen estudios de laboratorio. Lo que produce también el consumo del tabaco es altas concentraciones de monóxido de carbono, y el cuerpo lo que hace es producir mayor cantidad de eritrocitos, lo que se llama policitemia, lo que dicen a veces como sangre pesada, sangre viscosa. Tenemos que también observar si eso sucede, se hace en laboratorio, se identifica, se da tratamiento, y después de todas las intervenciones también pasa con la nutrióloga, que da una dieta específica para que no haya aumento de peso, pero me refiero a que cada paciente requiere un programa dependiendo de lo que identifiquemos, y un tratamiento si es más del espectro ansioso, si tiene déficit de atención, si a lo mejor solamente es manejo de estrés, y ocupamos herramientas terapéuticas, herramientas farmacológicas, herramientas médicas y todo lo necesario para que cada uno de los pacientes tenga la mejor atención y pueda disminuir poco a poco hasta el día que diga ya no. Y ese día no sea un día terrible, o no sea, bueno, le decidí dejarlo, pero me sentí muy mal, andaba dormido, andaba todo irritado, le caía mal a todos, o me corrieron del trabajo, o ya no puedo tener las funciones, ¿no? En personas que son choferes o veladores, dices, oye, ¿cómo voy a dejar de fumar si no fumo me quedo dormido? Entonces cada característica es diferente y tenemos que identificarla para poder dar el máximo beneficio, y después de eso dar un tratamiento específico para cada persona. Perfecto. Antes de que vayamos a concluir el programa, me gustaría leer una de las preguntas que nos hizo Jos, de 40 años. Dice, ¿empezar a fumar después de los 40 años es menos malo? Sí, es menos malo porque a lo mejor depende de la edad que tenga, y si empecé a fumar a los 15 y tengo 40, tengo 25 años. Y lo que se ha visto en los últimos estudios es que después de fumar 20 años, aproximadamente 10 cigarros, el 80% de las personas desarrollan una tumoración. Entonces, en ese caso, puede ser mejor, aunque idealmente no hay como un parámetro de fumar saludable. Puede ser que fumé poco y me saque la lotería, o que tengo 20 o 30 años fumando y a lo mejor no desarrolle algo tan grave. Entonces, lo ideal es la prevención, pero más o menos es lo que se considera 20 años fumando, sí aumenta muchísimo el riesgo ya de una tumoración. Entonces, tenemos que dar un tratamiento muy efectivo. Y justo, rapidísimo, doctor, ¿se puede revertir cierto daño si se deja de fumar sí, después de cierto tiempo podemos ver que las personas mejoran, que pareciera casi que no han fumado o algo? Claro, hay muchas mejorías desde la capacidad pulmonar, desde la sangre, desde el aspecto psíquico. Se van acumulando poco a poco meses, pero como tal el riesgo de padecer cáncer es hasta 10 años después de dejar de fumar. Lo demás sí mejora, ya hago más ejercicio, ya no ando tan irritable, ya no me da sueño, pero como tal el riesgo de padecer cáncer es hasta después de 10 años. No hay que en esto escatimar de hoy nunca lo voy a lograr, porque cualquier aspecto, en lugar de fumar 20 cigarros, si fumo 5 es bueno. Pero lo ideal es remitirlo. Perfecto, doctor. Antes de acabar, doctor, ¿alguna conclusión que nos quiera dar? Sería muy importante que cada uno de nosotros como profesionales incentiváramos a el dejar de fumar, el disminuir, porque a lo mejor ahorita hablamos mucho de la mente, pero el fumar es un factor de riesgo muy importante para infarto al corazón. Entonces, es la mayor causa de muerte prevenible y ocasiona muchas alteraciones que desde la consulta de primer nivel podemos prevenir, podemos ayudar y podemos dar un consejo médico para poder controlarlo. Ya si no se puede, lo referimos porque fue muy complicado, pero podemos hacer mucho por el bienestar de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado acá con nosotros. Muchas amigos, ahí están los datos de Cambia del doctor Luis. Entonces, cualquier cosa, también pónganse en contacto con ellos. Y recuerden que este jueves hay una emisión más de su programa Sin Mi Chat.